Nos disponemos a orar por el pastor. Padre Santo Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, yo clamo por ese varón, Señor, para que tú pongas, Señor, carbón encendido en sus labios, Señor amado, para que seas tú hablando, Padre, y no su carne, que su carne mengue, Padre Celestial, para que tu espíritu se vivifique, Señor amado, en él. Oh Dios amado, Señor, úsalo grandemente para que tu palabra nos exhorte, nos edifique y nos consuele, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. ¿Dónde están los que decían aleluya? Aleluya. ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Digan conmigo, el pueblo de Dios El pueblo de Dios está llamado a limpiarse está llamado a limpiarse de toda contaminación, de toda contaminación de carne de carne y de espíritu, y de espíritu, para perfeccionar para perfeccionar la santidad la santidad en el temor de Dios. y el temor de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Escrito está. Estamos llamados a limpiarnos más cada día. Según el Espíritu Santo va haciendo la obra en nosotros, internamente nos va limpiando por dentro y por fuera, nos va perfeccionando en nuestra carne y en nuestro espíritu, en interior y en el exterior. Y todo comienza con el interior. Según nosotros vamos siendo limpios por el interior, se va demostrando en el exterior, de la manera que hablamos, de la manera que nos vestimos. Vamos dejando la sensualidad. Vamos dejando todo aquello que no le agrada a Dios. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué tenemos que limpiarnos? De toda contaminación. De toda contaminación. Digan conmigo, toda contaminación. Toda contaminación. De carne Y y de espíritu. de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Ahí estaba Pablo enseñándole a la iglesia de los Corintios que tenemos grandes promesas. Todas esas preciosas y hermosas promesas que Dios nos dio, que van a estar con nosotros por toda una eternidad. Entonces, mientras que estamos aquí en la tierra, estamos llamados a perfeccionarnos. Nosotros solos no podemos hacerlo. El Espíritu Santo nos va enseñando qué áreas tenemos que dejar atrás, a qué áreas tenemos que renunciar. Y nosotros tomamos la determinación que vamos a dejar esas áreas que no le agradan a Dios, las vamos a dejar atrás para proceder a la perfección, que es la perfección de Dios, sabiendo que nunca vamos a alcanzar esa perfección mientras que estemos en la tierra. Cuando el ser humano, cuando el cristiano va a llegar, va a obtener la perfección de Dios, digamos conmigo, cuando yo esté en el cielo. Cuando yo esté en el cielo. Pero mientras que estamos aquí en la tierra, tenemos que permitir que Dios obra a través de nosotros, por dentro y por fuera, perfeccionándolos a la santidad. ¿Y cuántas veces Dios es santo? 3 veces. 3 veces. Dios es santo, santo, santo. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la va a perfeccionar? Primero internamente y segundo externamente. ¿Qué estamos viendo en estos últimos días? En estos últimos días estamos viendo lo que dijo el profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 10. Dice Daniel: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Digan conmigo, muchos serán limpios, Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados purificados en estos últimos tiempos. en estos últimos tiempos. Pero los impíos Pero los impíos van a proceder van a proceder impíamente, impíamente, y ninguno y ninguno de los impíos, de los malvados, de los malvados, de los inicuos de los inicuos entenderá, entenderá,
Pero nosotros, los cristianos, sí vamos a comprender sí vamos a comprender que estamos siendo limpios, que estamos siendo emblanquecidos y purificados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo impío lo estamos viendo allá afuera. El pueblo impío no va a entender. La palabra lo dice. Daniel lo profetizó. Los santos, el pueblo de Dios, se va a buscar a limpiar más en estos últimos tiempos. El remanente. Hay muchos cristianos que no les interesa purificarse. Hay cristianos que viven, piensan que están salvos. Viven como el mundo, hablan como el mundo, se visten como el mundo. Y piensan que tienen el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios le da el Espíritu Santo a los que obedecen. Digan conmigo, Dios le da el Espíritu Santo al que obedece. Así que cualquiera que no obedezca la palabra de Dios no tiene el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que buscar la manera de limpiarnos más cada día. Tenemos que permanecer en Cristo, en la palma de su mano, para ser emblanquecidos. Algo que es blanco, algo que es resplandeciente. Porque así como Dios resplandece en su glorioso trono, en su resplandor, en su majestad, un día nosotros vamos a ser glorificados y vamos a ser semejantes y partícipes de la gloria de Dios cuando estemos en el cielo. Por lo tanto, antes que llegue ese día, la preparación es aquí en la tierra. ¿Cómo? Tenemos que ser limpios, tenemos que ser emblanquecidos y tenemos que ser purificados en estos últimos segundos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que no esté viviendo una vida esforzándose cada día por ser limpio, emblanquecido y purificado, cuando venga Jesucristo, no se va con Cristo. La Biblia dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Jesucristo viene por un pueblo que se esfuerza diariamente por vivir en la rectitud, por vivir en la justicia y por vivir en la verdad. Todo aquel que esté viviendo en caminos torcidos, que esté viviendo en injusticias y que esté viviendo en la mentira, no se va en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, por eso que la Biblia dice, ya que tenemos tales promesas, la promesa de la vida eterna, la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la promesa de que Dios promete que todo aquel que lo obedece y le teme, Dios le da una vida próspera en toda área en esta tierra. Pero cuando Dios ve que nos conformamos con nuestro actual manera de vivir, Dios dice, te conformaste mi hijo, te conformaste mi hija, ahora te estancas. Y esa no es mi voluntad para tu vida. Dios quiere constantemente trabajar en nosotros desde adentro hacia afuera para limpiarnos, para emblanquecernos, para que nosotros resplandezcamos cuando Él venga en la venida por su iglesia. Somos templo del Dios viviente. Digan conmigo, yo soy templo, del Dios viviente. Entonces Dios nos advierte a través de su palabra de qué debemos de abstenernos. La Biblia dice de qué debe de abstenerse el cristiano para mantener una vida en comunión con Él. Limpios, emblanquecidos. Dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Dios quiere que un hijo de Él, una hija de Él, se case con un incrédulo. Digan conmigo, no. Escrito está, no te unas con yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué Dios nos advierte que no podemos unirlos en yugo desigual? Es para protegernos. Es para que nosotros no entremos en dolores de cabezas, que tengamos esposos que nos den golpes, que nos sean infieles, que lleguen a la casa en las borracheras, que puedan tener sus amantes, como se le enseña en los países hispanos al hombre, que el hombre puede vivir teniendo todas las mujeres que quiera, pero la mujer no, la mujer tiene que permanecer en la casa. Y eso viene del mismo infierno.
Por eso que Dios dice, espera en mí, jovencita, espera en mí, jovencito. Yo te voy a dar a alguien conforme a mi corazón, un hombre, una mujer, un idóneo, una idónea temerosa de mí, que va a querer ir a la iglesia contigo, que va a querer lecturar la Biblia contigo, que va a querer escuchar alabanzas contigo. Pero si tú te unes con alguien que no tiene el mismo pensamiento que tú, que no está siendo limpio, que no está siendo emblanquecido, vas a tener muchos dolores de cabeza en esta vida. Y después vas a llorar amargamente diciendo, Señor, mi esposo, Señor, mi esposa me es infiel. Y Dios te va a decir, yo te dije que esa no era la mujer que yo tenía para ti. Yo te dije que ese no era el hombre que yo tenía para ti. Entonces tenemos que esperar en Dios. Jóvenes, digan conmigo, yo voy a esperar en Dios. Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. Fíjense bien. No unirse con los incrédulos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios, no te una con los incrédulos? Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Un cristiano que quiere vivir en justicia y un impío que quiere vivir impíamente haciendo injusticias. Dice Pablo, ¿qué compañerismo? ¿Qué van a tener en común ustedes? Tú quieres hacer lo bueno como mi hijo y el impío quiere hacer lo malo porque es incrédulo. Dice, ¿qué paz? ¿Qué compañerismo? ¿Qué comunión puede haber entre la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión puede tener un cristiano con un incrédulo? ¿Qué comunión puede tener una joven cristiana, un joven cristiano con amigos y amigas que viven impíamente y que son incrédulos? No puede haber comunión. Ellos van a hablar perversidades. Ellos van a querer inducirte, incitarte a hacer drogas, a fumar, a beber alcohol. Y Dios dice, esa no es la vida que yo quiero para mis hijos, porque yo soy celoso y yo te celo porque yo te compré a precio de sangre. Entonces, por eso que Dios nos advierte de que tenemos que abstenernos, perfeccionándonos en la santidad de Dios. Dice, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué tiene en común Cristo con el diablo? Eso es lo que significa Belial. ¿Qué comunión puede tener Cristo con el diablo? Ninguna. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte puede tener un creyente con un incrédulo? El incrédulo va a vivir desordenadamente, igual que nosotros cuando éramos incrédulos. ¿Cómo vivíamos nosotros? Nosotros vivíamos vidas desordenadas, vidas que desagradaban a Dios. Pero un día se nos predicó el evangelio, recibimos a Cristo como Señor y Salvador y tomamos la determinación de que ahora íbamos a vivir en la nueva naturaleza, sirviendo a Dios. ¿Qué tenemos que hacer con los incrédulos? Digan conmigo, testificarle de Cristo. Testificarle de Cristo. Para alcanzarlos. Para que se salven sus almas. No estoy diciendo que te tienes que separar de ellos y no hablarles de la preciosa salvación. Eso no es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo le predicaba a todos los impíos. Jesucristo predicaba a los impíos. Jesucristo se sentaba con las prostitutas y les predicaba el evangelio, las perdonaba. La gente impía se arrepentía y entraba al reino de los cielos. Lo que no podemos tener es un roce constante con el incrédulo. ¿Por qué? El incrédulo va a hablar en el lenguaje en el cual nosotros, cuando éramos impíos y éramos incrédulos, hablábamos también. Nosotros hablábamos impíamente. Nosotros hablábamos, hacíamos chistes de doble sentido. Pero ahora ya nuestra vida cambió, porque todo aquel que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Todo aquel que no cambia, todo aquel que no se ve la limpieza por dentro y por fuera, sigue todavía con ataduras. Tiene fortalezas. Satanás lo tiene o la tiene agarrada en cierta área. Entonces tenemos que percatarnos, Señor, ¿qué no te agrada de mi vida? Saca de mí, desarraiga de mí todo lo que no te agrada, porque yo quiero vivir perfeccionándome en la santidad tuya, siendo limpio, siendo emblanquecido, porque estamos en los últimos tiempos donde el profeta Daniel lo profetizó.
como acabamos de lecturar, que en los últimos tiempos nosotros nos íbamos a limpiar, íbamos a ser emblanquecidos, pero el impío, el incrédulo, iba a seguir viviendo impíamente. ¿Eso es lo que estamos viendo allá afuera? Eso es lo que estamos viendo. En todas las naciones estamos viendo que el impío no se quiere santificar. El impío quiere seguir en sus pecados porque aman su vida pecaminosa. Un día se pierden, se van para el lago de fuego, donde el fuego no se apaga, donde el gusano no muere, y después quieren pedirle un segundo de misericordia a Dios, y Dios le dice: gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán por toda una eternidad. Isaías capítulo 14 habla de eso. Dice el versículo 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué acuerdo? ¿En qué podemos estar de acuerdo nosotros que somos templo del Espíritu Santo, que somos cristianos, con la gente que sigue ídolos? ¿Tú quieres hablar de Cristo? Y esa persona incrédulo o incrédula te quiere hablar de sus estatuas. Te quiere hablar de qué bien le va su trabajo. Que trabaja 15 y 16 horas al día. Te habla de sus ídolos. Mira el carro que tengo de $70,000. Mira el avión que tengo de $3 millones. Esos son los ídolos de muchos. No solo estatuas. Todo aquello que toma el lugar de Dios es un ídolo. Por eso que Dios dice: ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios, que son ustedes mis hijos, con los ídolos? ¿Me sirves a mí o sirves al mundo? ¿Me sirves a mí aquí en la iglesia? ¿Vienes a la iglesia? ¿Participas? ¿Me sirves como yo quiero que tú me sirvas? ¿O vete a manejar tus carros? ¿Vete a pasear para la playa y no vengas a la iglesia? Vete para donde están tus ídolos. Busca excusa para no venir a la iglesia. Quédate en tu casa porque es mejor ver la prédica por Facebook Live. Bueno, Dios te dice esta noche: no te quedes en la casa para ver la prédica en Facebook Live, porque el diablo es el que te tiene en la casa. Porque en tu casa tú no puedes alabar a Dios unánimemente con tus hermanos, como lo podemos hacer nosotros aquí en la casa. La tecnología es un medio importante para tener, pero no puede ser la prioridad. No es lo mismo tener compañerismo, no es lo mismo tener el amor fraternal unos con los otros que quedarte en la casa viendo a las prédicas por Facebook Live. Jamás puede reemplazar la tecnología a la comunión íntima con nuestros hermanos dentro de un templo. Así dice el Señor. Dice el versículo 16: ¿y qué acuerdo entre Dios y los ídolos? Ninguno. Dice: porque vosotros, ¿quién? La iglesia de Cristo. Sois el templo del Dios viviente. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿Qué significa eso? Digan conmigo: si yo soy el templo del Dios viviente, eso significa que el mismo Dios todopoderoso mora en mí. Entonces nosotros somos el templo del Dios creador del cielo y la tierra. Dice la palabra de Dios: ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: hablaré y andaré entre ellos. ¿Qué promete Dios? Habitar y andar con nosotros. Digamos, Dios me promete habitar en mí y andar conmigo. Entre ellos y seré su Dios. Promete también ser nuestro Dios. Dice: y ellos serán mi pueblo. Esas son las promesas. Por eso que dice lo que lecturamos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 1: ya que tenemos tales promesas, limpiémonos, perfeccionándonos en la santidad de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas promesas que Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Corintios? Le estaba diciendo: tú sabes las promesas grandes esas que ustedes tienen. Porque es necesario que ustedes se limpien de toda inmundicia y ustedes se vayan perfeccionando en la santidad de Jehová. Porque las promesas son que si tú te apartas de los ídolos, si tú te apartas del yugo desigual, si tú te apartas de servir al diablo,
entonces yo habitaré en ti, yo andaré en ti, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Esas son las promesas. Sigue diciendo, por lo cual salir de medio de ellos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salir de medio de ellos. ¿De quién? De los idólatras, de los incrédulos, de los abominables. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, apártate de los incrédulos. Digan conmigo, la Biblia a mí me dice, apártate de los incrédulos. Porque no hay comunión entre los incrédulos y yo que soy creyente. Lo único que podemos hacer es testificarlo a los incrédulos. Me acuerdo hace más o menos 10 años atrás, donde nosotros teníamos unos amigos. Y el Señor me habló una noche y me dijo, yo no permito todas las amistades. Porque no seguían a Dios. Decían, somos católicos. Pero no vivían la palabra de Dios. Y Dios me habló y me dijo, yo no permito todas las amistades. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Digan conmigo, Dios es celoso. Y cuando Dios nos aparta de alguna persona, es porque nos está cuidando. Por eso que tenemos que observar con quién estamos andando, con quién estamos hablando, con quién estamos pasando tiempo. ¿Me conviene ese amigo? ¿Me conviene esa amiga? ¿A qué me está incitando? ¿A que yo le meta mentira a mis padres y me saque de la escuela y me vaya para su casa? ¿Qué me está enseñando esta jovencita? Que hay que acostarse porque yo soy varón y los varones tienen sexo antes de casarse. Eso viene del mismo infierno. Dios dice, guárdate para mí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, no importa quién sea. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo lo recibiré. ¿Cuáles son las condiciones para que Dios nos reciba? ¿Cuáles son las condiciones? Apartarnos de los incrédulos, apartándolos de aquellos ídolos. Salir de en medio de ellos, salir de la gente que vive en inmundicia, salir. Y dice Dios, cuando ustedes me obedezcan y salen de toda inmundicia y se apartan con amistades que yo no lo acepto porque son incrédulos y no quieren venir a mí porque aman su pecado, dice Dios, yo los recibiré a ustedes. Otra promesa. Y seré para vosotros por padre. Dios promete que será nuestro padre. Y si nosotros tenemos un padre, ¿a quién tenemos que obedecer? A nuestro padre. No obedecer al mundo, hay que vivir para agradar a Dios. Obedecer a Dios, al creador del cielo y la tierra. Dice, yo seré por ustedes como padre. Otra promesa. Dice, y vosotros, ustedes los cristianos, serán mis hijos y mis hijas. Pero las condiciones son lo que escrito está en la palabra de Dios. Apartarnos de toda inmundicia. Y limpiándonos cada día, perfeccionándonos en la santidad de Dios, que es 3 veces santo. Santo 3 veces. Y dice Dios, yo los voy a recibir. No vivamos, el pueblo de Dios, no vivamos como los impíos, que no van a entender, como lo dijo el profeta Daniel, que los impíos van a seguir impíamente, como lo estamos viendo. El impío no quiere saber de Dios, porque ama su pecado. Y va en camino a la perfección, a la perdición. Y nosotros los hijos de Cristo a la perfección y a la vida eterna. ¿Quién dice aleluya, gloria a Dios? Gloria a Dios, sí, Señor. Y seré para vosotros por padre. Ustedes serán mis hijos, ustedes serán mis hijas cuando se apartan de toda inmundicia. Dice el Señor Todopoderoso. Dice la carta de Tito, capítulo 2, versículo 14. Él se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. ¿De qué nos redimió Cristo? De toda maldad. Y dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Entonces digan conmigo, Cristo Cristo se dio a sí mismo se dio a sí mismo para redimirme a mí, para redimirme a mí, librarme de la maldad, librarme de la maldad, purificarme purificarme para ser su pueblo, para ser su pueblo, un pueblo propio, un pueblo propio, celoso celoso y de buenas obras. y de buenas obras. Entonces, la evidencia que somos cristianos es que estamos viendo las buenas obras en nuestras vidas. Está siendo notorio, está siendo evidenciado como nuestra apariencia por dentro, nuestra apariencia por fuera, en espíritu, alma y cuerpo. Limpios por la palabra. ¿Qué nos limpia a nosotros? Digan conmigo, la palabra de Dios me limpia, me purifica Amén. y me prepara para verme con Dios Con Dios un día. un día. Dice Juan capítulo 15 versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces cuando Juan predicaba la palabra, la misma Biblia limpiaba la palabra que sale bíblicamente, lo que escrito está en la palabra. Cuando se habla, son palabras vivas que actúan en nosotros, nos limpia de toda maldad, nos purifica. Cosas que contaminan al cristiano. ¿Cuáles son algunas cosas que contaminan al cristiano? Efesios capítulo 5 versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién tenemos que imitar? Al mundo, a Dios. A Dios. Entonces, ¿cómo Dios se viste? ¿Dios se viste con hueco en los pantalones? Digan conmigo, ¿Dios se viste con hueco en los pantalones? ¿Sí o no? Imagínate al creador del cielo y la tierra sentado en su trono con huecos en los pantalones, huecos en las camisas, con el pelo una parte roja, la otra parte del pelo negra. ¿Es así como se viste Dios? Entonces Dios quiere ¿cómo? Limpiarnos de toda inmundicia. Si somos cristianos y nos vestimos así, el mundo te ve afuera y te dice, eso es, tú eres cristiana, tú eres cristiano, yo también me he visto igual que tú. Así que, ¿cuál es la exhortación esta noche? Si hay alguno aquí que todavía se viste con ropa sucia, ropa rota, denle la ropa a un mecánico para que pueda limpiar la grasa en los talleres. Pero Dios no le agrada que el pueblo de Dios se vista como inmundo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Si Dios nos ama, todo lo que tenemos que hacer es para agradar a Dios. Hacer lo que Dios quiere en nuestras vidas. Eso es vivir sin contaminación, es vivir en santidad. Imitar a Dios es vivir en santidad. Tenemos que preguntarnos, ¿Jesucristo hablaría así como el mundo? ¿Jesucristo actuaría como el mundo? ¿Jesucristo vestiría como el mundo? Imagínense a Dios caminando aquí en la tierra, Jesucristo caminando en la tierra con una túnica blanca llena de huecos. Alza tu mano y dime, pastor, tú estás equivocado. El cristiano tiene que vestir por dentro y por fuera. Mostrar que es cristiano, si no está viviendo engañado y engañada. Dios está separando el trigo de la cizaña. Dios está separando al que es creyente del incrédulo. ¿Tú quieres vivir como incrédulo? La iglesia no es para el incrédulo. La iglesia es para el creyente. Digan conmigo, la iglesia es donde se reúnen los creyentes semanalmente para alabar, glorificar y servir a Dios. El mundo es para hacer todo lo que nos dé la gana. Así dice el Señor. Versículo número 3. Efesios 5, versículo 3. Pero fornicación. ¿Pero qué? Fornicación. Y toda inmundicia. ¿Y todo qué? Toda inmundicia. O avaricia. ¿Y qué más? O avaricia. O avaricia. Ni aún, dice la palabra de Dios, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. ¿Cómo nos conviene a nosotros vivir la vida cristiana? Digan conmigo, sin fornicación. Sin fornicación. Sin andar inmundamente. Sin andar. Y sin andar en avaricia. Sin
Eso me conviene a mí como cristiano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantas iglesias llenas de gente hoy en día? ¿Por qué no te predican la palabra de Dios? Te están diciendo que tú puedes vivir como el mundo, tú puedes hablar como el mundo, tú puedes vestirte como el mundo y tú vas a entrar al cielo, y esa iglesia, ese pastor no está sirviendo a Dios, está sirviendo al mismo Satanás. Porque lo que está buscando es la avaricia. Buscando cómo que entren las ofrendas a la iglesia, que entren los diezmos a la iglesia, y no te predica la palabra de Dios. Y la Biblia dice, no, pero ni la fornicación, ni la inmundicia, ni la avaricia, ni aún se nombre, que ni se hable de eso, ni se aún se ve entre nosotros esa manera de vivir como conviene a los santos. Y nosotros que somos, digan conmigo, yo soy santo. Yo soy santo. Y yo tengo que buscar la perfección de Dios, que es 3 veces santo. ¿Dónde están los que decían aleluya? Aleluya. ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Es una manera de glorificar a Dios. Dale gracias porque estamos escuchando palabra de lo alto, palabra que fluye del cielo a través del predicador. No es mi palabra, es la palabra de Dios que le está dando esta noche. Lo que Dios quiere hablarle, no lo que yo quiera hablar. Dice el versículo 4, ni palabras deshonestas. ¿De qué tiene que apartarse el cristiano? Digan conmigo, de palabras deshonestas. Ni necedades. ¿De qué tenemos que apartarnos? De necedades. Ni truanerías, que son vividores. Personas que te mienten. Predicadores que te mienten. Que tienen iglesias solo para sacarte dinero. Eso es ser un truán, eso es ser un pastor truán, eso es ser un líder truán, eso es ser un ministro truán, que tienen iglesias no porque aman las ovejas de Cristo, sino porque quieren enriquecerse. Y la iglesia no es para hacerse rico. La iglesia es para servir a Dios por amor a las almas, por amor al trigo, por amor a las ovejas de Dios. Porque la Biblia dice que ningún idólatra, ningún avaro entrará al reino de los cielos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Dice que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cómo hacemos acciones de gracias? Hablando verdad, no andando en necedades. No andando como un vividor, una vividora, robando, mintiendo. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice el versículo 5 y 6. Aquí vemos la otra advertencia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Digan conmigo, porque sabéis esto. Porque sabéis esto, Que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe, que dice la palabra de Dios, nadie los engañe con palabras vanas. Versículo 6. Nadie los engañe con palabras vanas. Que el líder no te engañe, que el pastor no te engañe, que el ministro no te engañe, que nadie en la iglesia te engañe. Nadie os engañe con palabras vanas. Todo está bien. La iglesia llena de pecado, la iglesia llena de inmundicia, todo el mundo robando, todo el mundo viviendo como le da la gana, pero los pastores, los ministros, todo está bien. Y la Biblia dice, nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios, que viene sobre la gente que predica cosas vanas. Digan conmigo, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Puede caer la ira de Dios sobre nosotros siendo hijos. Digan conmigo, escrito está. Escrito está. Y eso
Eso es vivir contaminadamente. En fornicación, en inmundicia, en avaricia, eso es vivir inmundamente, y nada inmundo entrará al reino de los cielos. Por eso tenemos que decirnos Cristo. Digamos conmigo, Jesucristo, Jesucristo, límpiame de toda fornicación, de toda inmundicia, de toda avaricia, de toda avaricia, y prepárame en espíritu, alma y cuerpo para verte un día. un día. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, sí, Señor. ¿Cómo podemos nosotros clamar a Dios para que nos descontamine? Tenemos que pedirle a Dios, Señor, descontamíname si yo estoy viviendo así. Como está diciendo el pastor, yo quiero que tú me descontamines. Yo quiero como pastor que Dios me descontamine a mí. Si hay alguna contaminación en mí, que Dios me descontamine a mí también. Yo quiero ser emblanquecido. Yo quiero agradar a Dios más cada día. Porque un día yo quiero llegar al cielo con el corazón limpio, porque solo los limpios de corazón van a ver a Dios. Dice Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Digan conmigo, si confesamos Si confesamos nuestros pecados, nuestros pecados, Él es fiel Él es fiel y justo y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda de maldad. toda maldad. Escrito está, primera carta de Juan 1:9. Primero, ¿cómo comienza la descontaminación? Para nosotros vivir limpiándonos, purificándonos, para estar emblanquecidos en estos últimos tiempos, preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El primer paso es, si confesamos nuestros pecados, Él, quien Dios es fiel, quien Dios es justo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Digan conmigo, yo quiero vivir una vida Yo quiero vivir una vida en rectitud, en rectitud, en justicia y en verdad, en verdad, para estar emblanquecido para estar en blanqueo, y preparado preparado para la venida de mi Señor Jesucristo. ¿Dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? Dios santo. ¿Cómo David se descontaminó? ¿Qué hizo David? David confesó sus transgresiones. David confesó sus pecados. Nosotros ahora tenemos un abogado. Cuando nosotros pecamos tenemos un abogado. ¿Quién es nuestro abogado? Digan conmigo, Jesucristo. Jesucristo. Entonces el problema no está en que tengamos fallas y errores. Fallas y errores tenemos todos, pero tenemos también un abogado que nos cubre esas fallas y errores. El problema está en la maldad, porque cuando hay maldad, hay maquinaciones perversas, entonces viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Todo aquel que no quiere vivir en rectitud, en justicia y en verdad. Todo hijo que quiera vivir en caminos torcidos, en caminos de injusticia y en caminos de mentira, está acumulando ira para el día de la ira de Dios que va a venir sobre nuestras vidas, si no obedecemos. Pero eso es lo bonito de la palabra de Dios. Tenemos que amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos confronta. No es el predicador, es la palabra de Dios que confronta al predicador y los confronta a ustedes. Dijo David en el Salmo 51, versículo 1 y 2. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Es así como se descontamina una persona. David cometió asesinato, adulterio, hubo maldad en su corazón, pero David se arrepintió, confesó su pecado y dice la Biblia que Él es fiel, Dios es fiel y justo para perdonarlo, y Dios perdonó a David, y la Biblia dice que David era conforme al corazón de Jehová. Por eso que dice el Salmo 51, versículo 1 y 2, ten piedad de mí, Dios. Vamos a decir esa oración. Todos los que quieran que Dios los descontamine y los limpie más cada día, dile esto conmigo. Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Amado. Y si esa oración, ese clamor salió de tu corazón, Dios es fiel y Dios es justo para perdonar todas nuestras maldades. Gloria a Dios. Por eso que Dios es lindo. Tenemos que vivir apasionados por las cosas de Dios. Aleluya. ¿Quién quiere regresar a la vida pasada, a la inmundicia? Ahora, en estos años donde estoy sirviendo a Dios, es donde mejor yo he vivido mi vida. Mi mejor vida matrimonial en los años que llevo sirviendo a Dios. Donde mi esposa y yo nos amamos más cada día. Donde ella me respeta más cada día. Donde yo la respeto más cada día. Donde Dios ha avivado el fuego en toda área, el amor. Compartimos juntos. Tenemos los mismos deseos. Compartimos en las cosas sanas de este mundo. Pero hay de aquellos que se casen. Hay de aquellos que anden con jóvenes y jovencitas que viven impíamente. Se van a acordar de esta predicación. ¿Sí, hermano, o no es así? El que no se lleva de consejo, ¿qué dice el dicho? El que no se lleva consejo, no llega viejo. El que se lleva por los consejos bíblicos, sí llega a una vida larga. ¿Y cómo los jóvenes pueden tener una vida larga? Guardando los mandamientos de Dios. ¿Cómo los jóvenes pueden limpiarse de toda maldad y vivir una vida en santidad? Guardando los mandamientos de Yahweh. Guardando los mandamientos de Jehová Dios. Es así como el joven se limpia. Guardando la palabra de Dios. Orando desde ahora a los jóvenes que ya tienen una edad donde se están poniendo un poquito más viejitas, los jovencitos que tenemos aquí. Pídenle a Dios que te dé tu idónea, que te dé tu idóneo. Pídale todos los días que vaya apartando a ese joven, a esa joven, para que un día te cases con ella, con él, pero que te lo dé Dios, para que sea una persona que te ame, te respete, te honre, que tenga los mismos anhelos de servir a Dios que tú. Y Dios te va a dar una persona conforme al corazón de Él. Porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Digan conmigo, yo no debo confiar en mi corazón. Porque el corazón del ser humano es perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero digan conmigo, Jehová Dios conoce mi corazón. Conoce mis anhelos. Por eso que yo le voy a consultar a Él en toda decisión que yo vaya a tomar. Salmo 51:10 dice, crea en mí, ¿qué dijo David? Crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces vimos cómo David confesó sus transgresiones, su maldad. Dios lo restauró porque Dios es fiel y justo. Y David dijo, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Digamos conmigo, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está la vida de rectitud. Si David está diciendo, cree en mí, un corazón, un espíritu recto dentro de mí, eso es vivir la vida en rectitud. Cuando vivimos la vida en rectitud, estamos viviendo bajo la justicia de Dios. Y cuando estamos viviendo bajo la justicia de Dios, estamos viviendo en la verdad. Todo aquel que esté viviendo en caminos torcidos no está viviendo bajo la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Cristo en nosotros. Todo aquel que esté viviendo en caminos torcidos está haciendo una vida de injusticia, está viviendo injustamente. Por ende, como resultado, no está viviendo la verdad, está viviendo una vida de engaño. Seas cristiano o seas incrédulo. Si eres incrédulo, esta noche conviértate. Y si eres cristiano, santifícate más. La Biblia dice, si tú te crees santo, si tú eres santo, santifícate más. ¿Qué dice la Biblia? Digan conmigo. La Biblia dice, ¿eres santo? Santifícate más. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que todos nosotros, el pastor y cada uno de ustedes, puede santificarse más cada día. Cada uno de nosotros puede ser más limpio cada día. Santiago 4, versículo 8.
Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué sucede si nos acercamos a Dios? Él se acercará a nosotros. Si nos acercamos a Dios en rectitud, en justicia y en verdad, Él se va a acercar a nosotros también. Porque Dios mira al impío de lejos. Dios mira a los que andan en caminos torcidos de lejos. Los que andan en injusticias los mira de lejos. Los que andan en mentiras los mira de lejos. Pero todo aquel que se acerca a Dios en rectitud, justicia y verdad, Dios se acerca a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará de vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo. Un día sigo a Dios, el otro día sigo al diablo. Un día alabo a Dios, al otro día con mis labios, con mi boca, alabo al diablo con malas palabras, con cuentos sucios, con cuentos de doble sentido. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El Señor dice en Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Quitad, dice. ¿Qué significa quitar? Digan conmigo, accionar. Accionar. La iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad. ¿Qué quiere decir? Dejad accionar, dejar atrás, accionar. Tenemos que tomar acción. Tenemos que poner nuestra parte. Según obra nosotros, Dios obra a través de nosotros accionamos lo que vamos aprendiendo. O si no, estamos aprendiendo en vano. Estamos siendo oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal y como es Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si tenemos esa esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que lo vamos a ver un día, ¿qué tenemos que hacer? Nos purificamos cada día. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguir siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, como Dios quiere que estemos siempre. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos gozosos mientras nos limpiamos, nos purificamos, mientras que vemos la obra dentro de nosotros trabajando hacia afuera. Mientras que vemos esa obra maravillosa, el Espíritu Santo obrando su perfecta voluntad a través de nosotros, dice, estad siempre gozosos. Dios dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero manténganse constantes en la oración. ¿Cuál esperanza? La venida de nuestro Señor Jesucristo, el gozo de la salvación. Dice, orad sin cesar. ¿Qué tenemos que hacer mientras somos purificados? Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Digamos conmigo, darle gracias a Dios. Darle gracias en todo. En todo. No apaguéis el espíritu, ¿qué dice Dios? No apaguéis el espíritu. ¿Cómo se apaga el espíritu? Viviendo en iniquidad. El espíritu se apaga cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no vivimos en rectitud, cuando no vivimos en justicia, cuando no vivimos en la verdad. Se apaga el espíritu que está en nosotros. No menosprecie las profecías. ¿Qué dice la Biblia? No menosprecie las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno.
¿Qué tenemos que hacer? Examinarlo todo. ¿Y qué tenemos que retener? Lo bueno. ¿Tenemos que probar las profecías? Sí. ¿Pueden haber errores en las profecías? Sí. ¿Pueden equivocarse los profetas? Sí. Por eso que la Biblia dice, no menosprecie las profecías. Examina las profecías. Retener lo bueno y apártate de lo malo. ¿Puede un hombre equivocarse? Sí. ¿Puede Dios equivocarse? No. Del cielo viene un mensaje a través de un profeta, un mensaje perfecto. A través de un ser humano imperfecto. Por eso que dice, no menosprecie las profecías, examínelas, retener lo bueno y apártate de lo malo. Más adelante vamos a estudiar más sobre estas cosas. Examinarlo todo, retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. ¿De qué tenemos que abstenernos? De toda especie de mal. ¿Qué tenemos que hacer si fallamos? Confesar. Ir delante de Dios. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. Entonces, Señor Jesús, tú eres mi abogado. Yo pequé hoy, perdóname. Límpiame de toda maldad. Crea en mí un corazón nuevo. Quita de mí toda maldad. Toda meditación perversa. Toda meditación maligna. Todo pensamiento inicuo, límpiame más en espíritu, alma y cuerpo. Dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar a nosotros? ¿Nosotros mismos? No, el Dios de paz. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿A la mitad? No. ¿Santificarnos nada más por fuera? No. ¿Santificarnos nada más por dentro? No. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser. ¿Y cuál es vuestro ser? ¿Qué consiste todo vuestro ser? ¿En qué consiste? Dice que todo vuestro ser, eso consiste en el espíritu, el alma y el cuerpo. Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la Biblia dice que el mismo Dios va a hacer esta obra, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Obedecer a Dios. Él nos va a santificar por completo. Digamos conmigo, Dios me va a santificar por completo. En espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Dónde está el espíritu? ¿Por dentro o por fuera? ¿Dónde está el alma? ¿Por dentro o por fuera? ¿Y dónde está el cuerpo? Por fuera. Entonces, ¿a Dios le interesa solamente nuestro corazón o nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser? Todo nuestro ser. ¿Y tú sabes lo que va a suceder? Dice el versículo 24, primera carta Tesalonicenses, capítulo 5. Fiel es el que os llama. ¿Quién es el que nos llama? Dios. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. ¿Hará qué? Nos santificará en espíritu, en alma y en cuerpo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios en el temor de Dios diariamente, permitiendo que Él haga esa santificación por dentro y por fuera. Bendita sea la palabra de Dios. Toda la gloria es para nuestro Dios. Pónganse de pie, pueblo amado.